Hijos de Dios sin mancha. Ser sin mancha es la calidad cabal de ser irreprensible y sencillo. Y además dice, en medio de una generación torcida y perversa. Oh, esta generación actual es deformada y torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En Filipenses capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice: «Haced todo sin murmuraciones y argumentos». Ante nuestros ojos, este versículo puede parecer pequeño y creo que la mayoría de las veces lo pasamos por alto. Pero en el estudio vida de hoy nos centraremos en la obediencia y cómo ésta afecta el llevar a cabo nuestra salvación, vivir a Cristo, expresar a Cristo y enarbolar a Cristo. Y para este estudio vida tan significativo nos acompaña Ley Bustillo. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Ley, las murmuraciones y los argumentos que son mencionados en este versículo son un gran problema que impide que crezcamos en la vida cristiana. Sí, estas son dos cosas que siempre nos molestan en nuestra vida diaria y que socavan nuestra verdadera experiencia y disfrute con el Señor. Muchos de nosotros no solo pasamos por alto este versículo, sino que pasamos por alto nuestras propias murmuraciones y argumentos. Simplemente consideramos y decimos, bueno, esto es normal en nuestra vida diaria, pero estas son cosas importantes y el apóstol Pablo estaba luchando para liberar a los filipenses y también a nosotros de todas estas cosas. Ley, en los programas anteriores hemos visto qué importante es nuestra cooperación con la operación de Dios para que seamos salvos interiormente, por medio del modelo presentado en los versículos del 5 al 9 del capítulo 2. También vimos que una clave en este modelo es que el Señor está dispuesto a obedecer. Y ahora, en el estudio vida de hoy, queremos ver la importancia de la obediencia. Así que, adelante con Witness Lee. In verse 12 is to work out the salvation. En el versículo 12 se nos exhorta a que llevemos a cabo nuestra salvación. Then in verse 13, it is God who operates. Y el versículo 13 declara que es Dios el que opera en nosotros a fin de que llevemos a cabo esta salvación. Ahora, en el versículo 14, el apóstol Pablo nos da una palabra muy práctica. Él menciona solamente dos cosas negativas: las murmuraciones y los argumentos. Las murmuraciones siempre provienen principalmente de nuestras emociones y los argumentos de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Así que Pablo nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y argumentos. En el contexto se puede ver que si murmuramos o argumentamos, ciertamente indica que no obedecemos a Dios. Al obedecerlo, nuestras murmuraciones y argumentos son siempre eliminados. La manera de ser transformados está relacionada con estas dos cosas, y es obedecer a Dios, quien opera en nosotros. La salvación es Dios mismo, y la manera de llevar a cabo la salvación es obedeciendo. ¿Obedecer a quién? Obedecer a Dios mismo que opera en nosotros. Dios es nuestra salvación,
Y cuando le obedecemos a Él, llevamos a cabo nuestra salvación. Cuando sí obedecemos a Dios, nuestra obediencia elimina todas las murmuraciones y todos los argumentos. Cada vez que las hermanas murmuran, deben estar conscientes de que están desobedeciendo al Dios que opera en ellas. Y nosotros, los hermanos, también debemos estar muy conscientes de que cada vez que argumentamos, cada vez que discutimos con los hermanos, estamos siendo rebeldes. Pero no solo rebeldes a los hermanos con los que discutimos, sino con aquel que opera en nosotros. De manera que con solo una cosa matamos a estos dos topos, y esta es nuestra obediencia a Dios. Mediante esto, podemos ver una vez más por qué estas cosas le preocupaban a Pablo. A él le importaba que los filipenses experimentaran a Cristo y que eliminaran las murmuraciones y los argumentos, que son dos factores muy cruciales que estorban nuestra vida cristiana. Ley, creo que no le hemos dado la importancia suficiente a estos dos puntos, las murmuraciones y los argumentos. Creo que en nuestra vida diaria los toleramos mucho más de lo que deberíamos. Pero la obediencia a la operación interna del Dios triuno en nosotros nos puede salvar del problema que causan estos dos animales, que son las murmuraciones y los argumentos. Ahora, si no obedecemos, sería exagerado decir que nuestras murmuraciones y argumentos expresan rebelión. No creo que sea una exageración. Ciertamente las murmuraciones y los argumentos son la expresión de la vida satánica y la naturaleza rebelde. Pero sí hay una vida, que es la vida que es Cristo, que en este capítulo se presenta como la operación interna de Dios, o sea, el Dios que opera en nosotros. Y esa vida no murmura ni argumenta. Y cuando nosotros cooperamos con esta vida, entonces nuestras murmuraciones y argumentos son aniquilados. Valoro mucho que nuestra obediencia al Señor es el antídoto que mata a estos dos topos. Dios mismo es nuestra salvación. En Filipenses, casi en cada capítulo se presenta la salvación. Pero para llevar a cabo dicha salvación, hay que obedecer la operación interna del Dios que mora en nosotros. Esta es la clave para llevar una vida que no murmura ni argumenta. Y aunque cuando sale, los mata. Esta es la muerte de la cruz. Ya vimos que Cristo es nuestro modelo y que este modelo está en nosotros. A medida que cooperamos con este modelo, llevamos una vida que no murmura ni discute, sino que glorifica y expresa a Dios. Y es entonces que resplandece y es enarbolado como vida. Esta es la vida que deseamos. También valoro 1 Samuel 15:22, donde dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es un gran secreto para que disfrutemos al Dios que opera en nosotros. Y para que seamos personas que viven a Cristo, que expresan a Cristo y lo magnifican. Así que nuestra verdadera necesidad es obedecer a Dios. Cuando abrimos nuestro ser a Él, nos volvemos a Él y somos uno con Él. Podemos participar de su obediencia perfecta y completa. Y es entonces que disfrutamos una vida que no murmura, que no argumenta, sino que expresa a Dios en cualquier circunstancia. Esto es maravilloso. Nunca debemos perder de vista que este libro principalmente presenta la experiencia
y el disfrute de Cristo. Y en esa experiencia experimentamos la obediencia. Él es el que obedece. El Hijo es obediente por completo al Padre. Bueno, Ley, ahora quisiera leer unos versículos más. En Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice: Haced todo sin murmuraciones y argumentos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Continuemos con Witness Lee. You have to be convinced by the apostle. If you do work out your salvation, Tenemos que ser convencidos por el apóstol que si hemos de llevar a cabo nuestra salvación, tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer todas las cosas sin murmuraciones ni argumentos. En cuanto murmuremos o argumentemos, ¿qué es eso? Eso es desobediencia. Indica que simplemente no obedecemos al Dios que opera internamente en nosotros. No obedecemos al Dios triuno mismo. Ciertamente necesitamos ser salvos. Así que dice, haced todo sin murmuraciones y argumentos. ¿Para qué? El hecho de que no murmuremos y argumentemos, no crean que es de poca importancia. El fin es que seamos irreprensibles y sencillos. Ser sencillos significa ser simples, ingenuos. ¿Qué quiere decir ingenuos? Quiere decir que no seamos diplomáticos, es decir, no debemos actuar como personas en la política. Los políticos no son ingenuos, pero nosotros tenemos que ser irreprensibles. Y esto en el griego significa sin mezcla. Irreprensibles describe nuestro comportamiento externo y sencillos nuestro carácter interno. Esto tiene mucho significado. Luego continúa, hijos de Dios sin mancha. Ser sin mancha es la calidad cabal de ser irreprensible y sencillo. Y además dice, en medio de una generación torcida y perversa. Oh, esta generación actual es deformada y torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ley, la descripción de lo que llegamos a ser cuando obedecemos al Dios triuno que opera en nosotros es una expresión del modelo que se nos presentó en los versículos del 5 al 9 del capítulo 2. Este modelo, que es Cristo, hace todo sin murmuraciones y sin argumentos. Tampoco es diplomático y ciertamente es irreprensible y sensible, lo cual nos quita las manchas y nos hace hasta resplandecer como luminares. Ahora, quisiera hacer una pequeña comparación, y es entre, número 1, la salvación que recibimos como el don de Dios, y 2, esta salvación que Pablo presenta en Filipenses, la que debemos llevar a cabo con temor y temblor. ¿Podría usted comentarnos acerca de este contraste? Bueno, la salvación de la que Pablo habla es la que debemos llevar a cabo cotidianamente. No es la salvación eterna de una vez por todas que nos salva del lago de fuego para estar con el Señor. No es esa, sino más bien esta es una salvación diaria, algo cotidiano. Todos los que somos creyentes en Cristo hemos sido salvos de la perdición eterna. Pero quiero preguntarles a los que escuchan este programa, ¿usted ya ha sido salvo de murmurar? ¿Ha sido salvo de argumentar todos los días? ¿Y yo? No, claro que no. Necesitamos mucha más salvación. Así que necesitamos experimentar al Señor de una forma diaria
como nuestra salvación cotidiana. Podemos ver que el Señor Jesús mismo, como el modelo, pudo haber murmurado, argumentado acerca de todo lo que él tenía que pasar por causa de la economía de Dios, pero no lo hizo, sino que se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte, aún la muerte de la cruz. Nunca murmuró, nunca argumentó, nunca discutió en nada, sino al contrario, su crucifixión fue simplemente la expresión. Fue el resplandor de Dios como vida. Lo que me gusta en estos versículos es que se nos llama hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos a Cristo, quien es nuestro modelo presentado en este capítulo. Este Cristo vive en nosotros. Tenemos la vida y la naturaleza de este modelo. Así que no tenemos que copiar o imitarlo de forma externa, sino que tenemos un modelo en nuestro interior. Cristo mismo fue el que obedeció, perfecta y completamente. Fue el que nunca murmuró, nunca argumentó en nada, y el que expresa a Dios bajo cualquier circunstancia. Y Él ahora vive en nuestro espíritu. Cristo es nuestra verdadera salvación. Ahora nosotros debemos ser aquellos que, de forma práctica en nuestra vida diaria, disfrutamos este modelo. Abrimos nuestro corazón a este modelo y como hijos de Dios nos alimentamos de lo que Él es. Le comemos, lo bebemos y lo disfrutamos. Estaba pensando en Juan 6:57, donde dice: asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Esto significa que el que come continúa recibiéndole, continúa disfrutándole y tomándole todo el tiempo y se alimenta de él. Esa persona vivirá por causa de mí. También 2 de Pedro 1:4 dice: Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esta es una naturaleza que no murmura ni argumenta, sino que expresa a Dios bajo toda circunstancia. Así que, si disfrutamos lo que ya tenemos, a Cristo, el modelo, lo comeremos y lo beberemos invocando su nombre, disfrutándolo en la palabra. Entonces le viviremos. Seremos los luminares, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, y resplandeceremos como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida. Esta es la receta para la generación torcida y perversa, que seamos luminares que enarbolan la palabra de vida. Ahora, en la última sección, regresaremos a estas expresiones que ya hemos oído antes, tales como vivir a Cristo, expresar a Cristo, llevar a cabo nuestra salvación y, finalmente, enarbolar a Cristo. Vayamos entonces a la conclusión del estudio vida, donde Witness Lee juntará todos estos temas. Si los creyentes verdaderamente hicieran todo sin murmuraciones y argumentos, entonces llegan a ser irreprensibles y sencillos los hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. En tal generación, los santos resplandecerán como luminares en este mundo, enarbolando la palabra de vida, es decir, presentando, ofreciendo algo, aplicando algo a la gente que nos rodea. ¿Qué quiere decir enarbolar a Cristo? Quiere decir que vivimos a Cristo, que expresamos a Cristo, o sea,
que llevamos a cabo nuestra salvación. Aquí vemos varios sinónimos. Llevar a cabo nuestra salvación es obedecer a Dios. ¿Ven esto? Y llevar a cabo nuestra salvación también es enarbolar a Cristo. Y enarbolar a Cristo es vivir a Cristo. Y vivir a Cristo es expresar a Cristo. Esto es llevar a cabo nuestra salvación. Obedecer a Dios siempre, vivir a Cristo, expresar a Cristo y enarbolar a Cristo son 5 cosas. Y tenemos que darnos cuenta que entre estas 5 cosas, solo una de ellas es un término común para nosotros. ¿Cuál es este término común? Es obedecer a Dios. Ya sabemos que debemos obedecer a Dios, pero al decirlo, lo decimos de una manera muy superficial. Sin embargo, ¿no creen que las otras son expresiones extraordinarias? Esto es, llevar a cabo nuestra salvación, vivir a Cristo, expresar a Cristo y enarbolar a Cristo. Estas expresiones son muy extraordinarias. Ley, en medio de estas expresiones notables, hay una que es muy común a todos, y es obedecer a Dios. Ahora bien, estas otras expresiones, llevar a cabo nuestra salvación, vivir a Cristo, expresar a Cristo y enarbolarle, ¿cómo se relacionan a nuestra obediencia a Dios? Estas expresiones se relacionan a nuestra obediencia a Dios, en el sentido de que a medida que disfrutamos y cooperamos con esta vida de Cristo y decimos amén a esta persona en nosotros, el resultado será que llevamos a cabo nuestra salvación, que es Cristo, y vivimos a Cristo. Entonces, en vez de solamente vivir por la ética o la moralidad, vivimos la persona preciosa y amada de Cristo. Y lo expresamos. ¿Y sabe cómo qué? Como luminares. Y disfrutamos la obediencia completa de Él. El resultado es que se aniquilan en nosotros las murmuraciones y los argumentos. Y llegamos a ser luminares que no solamente hablan a otros acerca del Señor, sino que Cristo resplandece de nosotros. Y esto es lo que queremos. No solamente queremos palabras vacías, sino que queremos una vida que en verdad exprese a Cristo, y enarbolamos a Cristo como la palabra de vida. Me gusta esto, porque indica que lo aplicamos a nuestra vida diaria y se lo presentamos y lo ofrecemos a otros. Debemos ayudarnos y animarnos unos a otros con estas 4 frases que no son muy comunes. Llevar a cabo nuestra salvación, vivir a Cristo, expresar a Cristo y enarbolar a Cristo como la palabra de vida. Estas 4 frases en verdad nos animan a entrar en la verdadera experiencia de Cristo, al punto donde Cristo y nosotros somos una persona. Quisiera enfatizar que esta palabra luminares, en el sentido de la astronomía, son la luna y los planetas, o sea, los que no generan luz por sí mismos, sino que reflejan la luz del sol. Esta es una descripción de los luminares que nosotros debemos ser en medio de esta generación que está en tinieblas. ¿No es así? Sí, esto es cierto. Y aún en otra parte de estos mensajes, el hermano mencionó que en un sentido general, nosotros, la iglesia, somos la luna, pero que como creyentes individuales debemos ser los planetas. Todos estamos mirando y reflejando y resplandeciendo como luminares al Cristo, quien es la luz de vida. Amén. Que seamos estos luminares que resplandecen y que enarbolan la palabra de vida. Muchas gracias, Ley, por sus comentarios que han sido tan beneficiosos para todos nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Queremos decir a nuestros radioescuchas
Esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.